Pues vamos a dar acá la bienvenida a Oscar. Oscar nos acompaña desde los Estados Unidos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias a Dios aquí. Estaba pasando por YouTube y miré que estabas hablando sobre ¿Cómo ser salvos? Sí, cómo ser salvo. ¿Cómo podemos salvarnos, no? Sí, Oscar, ya tuve un diálogo contigo, ahorita que ya me estoy acordando, tuvimos un diálogo, se me olvidó cuál fue el tema, creo que por ahí hablamos creo que del Papa, no sé si hablamos más o menos de ese tema, pero hoy pues vamos a hablar acerca de este tema. La pregunta del $1,000,000 sería, ¿cómo ser salvos? ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? ¿Cómo podemos salvar nuestras almas? ¿Tú cómo respondes a esa pregunta, Oscar? Oscar, solo para refrescar mi memoria, ¿de qué denominación eres? Si nos puedes decir. Sí, buenas. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Óscar Oseguera y soy evangélico y soy pentecostal. Pentecostal, perfecto. Sí. Pues Oscar, ahora sí, ¿tú cómo respondes a esa pregunta? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, respecto a la salvación, la palabra dice primeramente que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por todos, para que por cuanto el mundo estaba caído, perdido, pues necesitaba de un Salvador. Entonces, ahora la palabra de Dios pone esa salvación pues bastante más sencilla de lo que las personas creen. Simplemente con creer, es decir, cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador con un convencimiento profundo de esa verdad, pues entonces tú vas a ser salvo. Y eso lo dicen muchos textos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Ahora, en cuanto a la salvación, pues es bastante sencillo, pero ya cuando vamos a lo de las obras, porque también escuché que estuviese hablando sobre las obras. Creemos también que las obras van acompañadas del verdadero creyente, no para ser justificado, porque la justificación es posicionada en el momento de que la persona cree. En ese momento, esa persona es salva. Ahora, las obras son importantes porque eso nos dice a nosotros si esa persona es un verdadero creyente o no es un verdadero creyente. Y eso lo podemos ver claramente en el Antiguo Testamento cuando se habla de la emuná, es decir, es una fe viva, es una fe diaria, es una fe que demuestra tus buenas obras. La palabra de Dios dice en varios textos, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y eso está tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que la fe de un verdadero creyente se va a manifestar, se va a ver en las obras de esa persona que hace todos los días. Entonces, hay una fe sola, pero también hay obras que nos dicen a nosotros que esa persona pues es un verdadero creyente. Okay. Porque sí. Uh-huh. Sí, es que te estoy entendiendo bien, me da la impresión de que realmente tú no crees entonces en la doctrina, porque yo sé que no todos los protestantes creen en esa doctrina de lo que le llaman la sola fide, esta idea de que las obras cristianas que vienen por la gracia y por el poder del Espíritu Santo, dicen que ni aún esas obras, que son las obras cristianas que vienen por la gracia y el poder del Espíritu Santo, dicen que no tienen nada que ver en el proceso de la salvación. Entonces, si te escuché bien, si te entendí bien, parece ser que tú no te adhieres a esa idea, ¿no? Tú como pentecostal, ¿tú crees entonces que las buenas obras sí son parte de la manera en que Dios te salva? Para que me quede claro, a ver si me puedes clarificar un poco. Sí, bueno. La
La fe, la salvación es solamente por la fe, es decir, no hay ninguna obra que te pueda justificar a ti, solamente el creer en Cristo. Ahora, esas obras que tú haces después de que ya has sido salvo, esas obras no agregan nada a tu salvación. Es decir, eso ya se queda, eso ya es parte del crecimiento diario del creyente. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, esas obras que nosotros hacemos son obras, porque la palabra de Dios dice también que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo que hacemos también es un deseo de Dios de que nosotros las hagamos y somos guiados por el Espíritu Santo a hacer esas buenas obras, porque sabemos que todo es por gracia, pero también Dios nos manda a nosotros a hacer su voluntad. No es de que nosotros estemos simplemente ahí sentados y que Dios nos esté dando órdenes, también hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios, pero para ponértelo así sencillo, ¿cómo una persona puede ser salva? Pues simplemente creyendo, pues estando convencida de que Jesús es su Señor y Salvador, y con eso es salva. Okay. Y ya después continúa el discipulado, después continúa un proceso de crecimiento, un proceso que... Okay. Una pregunta, este proceso del que hablas, ¿no? Después de que ya eres perdonado, eres un cristiano, eres adoptado en la familia de Dios, este proceso que sigue después, tú dices que ahí ese proceso no tiene nada que ver con salvación. Entonces, ¿tú prácticamente crees que la salvación, una vez que la tienes, una vez que eres cristiano, una vez que naciste de nuevo, que eres adoptado en la familia de Dios, lo que estás diciendo es que esa salvación, Oscar, no la puedes perder? ¿O tú crees que esa salvación sí la puedes perder? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando una persona cree verdaderamente, esa persona va a ser sellada con el Espíritu Santo. Y mientras esa persona permanezca en Cristo y continúe obedeciendo la palabra de Dios, la voluntad y todo lo que dice la Biblia, pues entonces esa persona va a continuar y no va a perder su salvación. Ahora, ¿en qué sentido, en qué momento una persona, un verdadero creyente, pudiese perder su salvación? En el momento de que esa persona apostatare de la fe. Es decir, si esa persona comete un pecado y continúa en ese pecado, pues esa persona se va a perder. Entonces, la salvación sí se puede perder solamente por apostasía. Y un verdadero creyente la puede perder. No solamente uno que está ahí, dice que es creyente y no tiene buenas obras, porque muchas veces cuando llegan a las iglesias, pues dicen, yo soy creyente, yo soy esto, yo soy lo otro, pero se retiran y ya nunca vuelven más. Ok, bueno, entonces parece ser que lo que nos dices es que sí se puede perder la salvación, pero me llama la atención que dices que solo se puede perder la salvación por apostasía. Pero entonces yo te preguntaría, Oscar, si es cierto lo que tú acabas de decir, que la salvación solo se puede perder por apostasía, ¿qué haces entonces con, digamos, con una persona que habiendo sido cristiana, que es un cristiano, pero se entrega al adulterio y no se arrepiente de su adulterio? Entonces ahí no puede perder la salvación por el pecado de adulterio. Una persona que dice ser creyente y, por ejemplo, está con su familia y todo, y de un momento a otro comete adulterio, y aunque ya se le dijo muchas veces que eso está mal y a esa persona no le importa, no quiere volver a los caminos rectos, pues entonces esa persona ya apostató de la fe y ya perdió lo que ya tenía. Es decir, porque también entendemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se contrista. Es decir, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual, porque tú fuiste sellado con él. Entonces, si Dios es santo y no tolera el pecado, pues un creyente que dice ser pues cristiano y persevera en el pecado, pues esa persona pues ya ha apostatado de la fe, ha perdido la fe. Pero si es imposible agradar a Dios. Lo que sucede, Oscar, es que la apostasía no es eso. O sea, la apostasía no significa que caigas en pecado
y que sigas viviendo, digamos, en ese pecado, lo que nosotros los católicos llamamos vivir en pecado mortal, cuando no hay arrepentimiento, no hay dolor por el pecado. Eso no es apostasía. La apostasía es cuando tú repudias la fe cristiana. Cuando tú repudias la fe cristiana y das la espalda a Jesucristo. No es lo mismo que una persona o que un cristiano caiga en un pecado y que no se arrepienta de su pecado y se muere, lo alcanza la muerte y se muere así, sin haberse arrepentido en pecado mortal. Eso no es apostasía. Entonces, sí me llama la atención que digas, por un lado, haces una excepción, dices, sí, se puede perder la salvación, pero solamente en un solo caso, y dices que ese solo caso sería el de apostasía. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un problema con eso, porque no, yo creo que cualquier pecado grave del que no te arrepientas, aunque no sea apostasía, te corta de la gracia de Dios. Sí, yo creo que no me di bien a entender, pero déjame ponértelo de esta manera. Si una persona se aparta, abandona su fe y no vuelve jamás, pues esa persona apostató. Pero también si una persona dice ser creyente y persiste en un pecado, en algo que ya se le dijo que está mal, en algo que dice la Biblia que está mal, pues yo lo voy a considerar también apostasía. Y esa persona también va a estar pues perdida, porque si la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y cualquier persona que comete pecado, que se aparta de los mandamientos de Dios, pues esa persona está apostatando de la fe, está negando la fe, ya no está obedeciendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, okay. También... Entonces parece ser que sí, entonces sí crees que sí se puede perder la salvación. Te digo esto porque los calvinistas, yo sé que tú no eres uno de ellos, pero los calvinistas dicen que no puedes perder la salvación, y hay otros que no son calvinistas propiamente, pero están influenciados por la doctrina de los calvinistas, y dicen que una vez salvado para siempre. Entonces yo veo que tú tienes una postura distinta. De hecho, en ese punto se acerca más a la postura católica. Yo sé que no es igual, pero mira, quiero hacer algo. Quiero leer lo que dice Santiago 2:21. En Santiago 2:21 encontramos lo siguiente, porque yo vi que por ahí tú decías que las buenas obras cristianas que vienen por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, tú decías que no tienen conexión con la salvación. Pero la Biblia dice otra cosa. Te lo leo. Santiago 2:21. ¿Ves cómo la fe cooperaba? El 21 dice así: Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba? Y nota el lenguaje. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? ¿Y cómo la fe alcanzó su perfección por las obras? Fíjate lo que está diciendo. Aquí habla de que la fe coopera con las obras. Y no solo eso. Dice que la fe se perfecciona por las obras. De modo que si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, tiene una fe imperfecta. Tiene una fe muerta. De hecho, si seguimos leyendo, mira lo que dice el 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Nota que para que se pueda decir que Abraham creyó a Dios, dice que tiene que haber fe que coopera con las obras. Tiene que haber unas obras que van a perfeccionar la fe. Y hasta entonces, y solo hasta entonces, es cuando se dice que le fue contado por justicia. No solamente cuando crees en la cabeza, sino cuando tus obras cooperan con tu fe o cuando tus obras perfeccionan la fe. Y termino con el 24. Dice Santiago 2:24. ¿Ya veis que el hombre queda justificado por las obras y no por la fe solamente? Entonces, la única vez donde en la Biblia aparece la idea de la fe solamente o la fe sola es aquí, es en Santiago 2:24, pero no aparece la fe sola para ser enseñada o para ser inculcada o para ser defendida. Aparece la fe sola en Santiago 2:24 para ser refutada. Es un error. Entonces, cuando yo te escuchaba a ti que nos decías que las obras no tienen nada que ver con la salvación o con la justificación,
yo veo que tienes una contradicción con la misma Biblia. ¿Cómo ves, Oscar? No es una contradicción, lo que debemos hacer es poner en su contexto la carta de Santiago, y es que esa carta fue dirigida a una iglesia que ya era salva, es decir, ya había sido justificada delante de Dios, y lo que estaban haciendo ellos estaba incorrecto porque estaban haciendo acepción de personas, y por eso hace una contraposición histórica el apóstol, o Santiago entre Abraham y la iglesia, para hacerles ver a ellos que estaban haciendo lo incorrecto y cómo Abraham pues había obrado rectamente. Por esa razón les dice, las obras deben de ir acompañadas con la fe, porque eso es precisamente la idea que se tenía de la fe en el Antiguo Testamento, es decir, era una fe vivida, era una fe diaria, era una fe que producía obras, pero esa fe era la fe diaria del creyente, y eso es precisamente lo que Santiago está tratando de comunicarle a estos Pero hermanos que entran ahí en esa carta. ¿tú crees que las obras, tú crees que las buenas obras cristianas toman parte de la justificación? ¿Crees que las buenas obras cristianas forman parte de la justificación, de la salvación? De la justificación que yo estoy proponiendo, no. Pero la justificación que está proponiendo Santiago es una justificación delante de los hombres. Por esa razón hace un énfasis o presenta el ejemplo de Abraham y lo pone a un lado de la iglesia para que ellos vean que esas obras, que esa fe que ellos están teniendo no es la fe que tenía Abraham. Es decir, la fe verdadera debe de producir buenas obras. Por ejemplo, cuando en Éxodo, una pregunta. Una pregunta, perdón, Oscar, que te interrumpa, ¿no? Pero para darle forma de diálogo, una pregunta, Oscar. Tú dices que la justificación de la que está hablando Santiago es una justificación delante de los hombres. O sea, dando a entender que ahí no está hablando de la justificación que salva, la justificación para vida eterna. Entonces yo te pregunto, Oscar, si es cierto lo que dices, que Santiago está hablando de una justificación solo delante de los hombres, que no tiene nada que ver con la vida eterna, te pregunto, entonces, ¿por qué Santiago en los versículos anteriores dice que de la justificación de la que está hablando, de la fe de la que está hablando, dice que es una fe con obras, porque la fe sin obras está muerta? Entonces, si solamente se tratara de algo delante de los hombres, entonces la pregunta del $1,000,000 sería la siguiente: ¿por qué Santiago dice las siguientes palabras? Y aquí las leo a la letra. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? Tú dices que solamente es para dar testimonio delante de los hombres, pero eso no dice Santiago. Santiago dice, ¿acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, el Señor te bendiga, pero no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Y así también la fe, si no va acompañada de las obras, está realmente muerta. Entonces, yo no sé por qué tú dices que ahí Santiago está hablando de una justificación solo delante de los hombres que no está conectada con la salvación o la vida eterna, cuando todo el contexto indica lo contrario. Claro que está hablando de salvación, porque dice, ¿podrá acaso la fe salvarle? ¿No ves que la fe sin obras está muerta? ¿Cómo ves? Respecto a la fe sin obras y la fe diaria, pues eso cada uno bueno, la Biblia lo explica claramente y dice que una verdadera fe es aquella que produce obras, y por eso Santiago hace ese énfasis en que la iglesia debe de tener una fe que produce obras, porque de nada te sirve decir que tú amas si tú no demuestras ese amor. Y por esa razón muchas veces el Señor también en Mateo capítulo 6 decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, debemos de amar a todo el mundo, y no solamente debemos de decir yo amo, sino también decir yo voy a ayudar a aquella persona a la cual yo amo. Y por esa razón la palabra de Dios ahí en Santiago dice claramente que debemos de ayudar a los demás y no debemos de hacer acepción de personas, porque ese es precisamente el contexto del cual el contexto que está viviendo esa iglesia. Era un contexto
de qué, de acepción, era un contexto de soberbia, era un contexto de hacer acepción de personas, y por eso la palabra de Dios dice, si tú dices ser creyente, pero si tú no ayudas a aquel que llega a la iglesia o a aquel que está cerca de ti, que es tu prójimo, pues entonces tú estás yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, esa fe dice, ¿de qué te va a servir? No te va a salvar, no te va a justificar delante de Dios, porque también dice la palabra de Dios que debemos de obrar conforme a su voluntad, conforme a los mandamientos, porque si no lo hacemos, pues entonces no estamos haciendo lo recto delante de Dios. Ahora yo me gustaría saber si ahí la palabra de Dios dice que no te va a salvar, ¿cómo tú lo aplicas a tu cosmovisión, ya que tú dices que tú todavía no eres salvo, sino hasta que después mueres, sino hasta después de la muerte? Bueno, primero, no soy yo el que lo dice. La Sagrada Escritura, Jesús y los apóstoles así lo enseñaron. La Sagrada Escritura claramente nos habla de la salvación como un proceso, no solamente es una decisión del pasado, como un instante que solamente ocurre una vez para siempre en el pasado. No, la Biblia no presenta así la salvación. La Biblia presenta la salvación en tiempo pasado, cuando recibes a Cristo, cuando recibes la gracia de Dios y eres adoptado en la familia de Dios, eres perdonado. Pero también la Biblia habla de la salvación en tiempo presente, como algo que está ocurriendo. También la Biblia habla de la salvación o la justificación en tiempo futuro. Por ejemplo, mira, yo lo que voy a hacer ahora es compartir aquí de la carta a los Romanos, el capítulo 2. A mí, en lo personal, me ayudó este pasaje, y yo creo que este pasaje, si lo analizamos bien, vamos a poder beneficiarnos. Este es San Pablo, Romanos capítulo 2. Voy a estar leyendo desde el verso 6 en adelante. Lo leo. Hablando de Dios, mire lo que dice San Pablo. Precisamente hablando de Dios, dice: Dios retribuirá, en la Reina Valera dice pagará. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, aquí típicamente hay protestantes que me dicen: sí, José, pero cuando dice que Dios pagará a cada uno se refiere solamente a galardones, solamente como a premios adicionales a la salvación. Y yo le digo, pues eso no dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Dice que Dios retribuirá o pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mira lo que dice: vida eterna para quienes mediante la perseverancia en el buen obrar buscan gloria, honor e incorrupción. Entonces, claramente San Pablo enseña en Romanos 2, verso 6, que Dios pagará a cada uno según sus obras. Y dice que va a dar la vida eterna a los que perseveren en las buenas obras. Y mira lo que dice después. Dice: pero la ira y la indignación, en cambio, para quienes con contumacia, con dureza de corazón, no solo se rebelan contra la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia para todo hombre que obra el mal, primero para el judío y luego para el griego. Gloria, en cambio, honor y paz para todo el que obra el bien, primero al judío, luego al griego. Entonces, querido, aquí está claramente la enseñanza paulina, donde se dice, hablando de la salvación en tiempo futuro, que Dios en el día del juicio va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Nota que el texto sagrado no dice conforme a su fe, como algo en la cabeza. No, dice Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y te voy a pasar el micrófono, pero termino con esto para que quede bien claro. La Biblia enseña que la salvación o la justificación es un proceso. Tiene un inicio cuando eres adoptado en la familia de Dios. Tiene un progreso cuando creces en salvación, cuando cuidas tu salvación con temor y temblor. El que persevere hasta el final será salvo. Y tiene un desenlace. Cristo dijo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cristo dijo: el que persevere hasta el final será salvo. Claramente es un proceso. Adelante, Oscar. Ok. Bueno, aquí la palabra de Dios, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 2? Está haciendo una comparación entre los creyentes y los incrédulos, y está hablando de cómo el creyente está yendo siempre en contra de la voluntad de Dios, haciendo maldad. Y dice la escritura que le va a dar, es decir, va a pagar conforme a las obras de cada uno.
Es decir, va a pagarle conforme a las obras que tuvo aquella persona que estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, un creyente va a recibir vida eterna y sabemos, por ende, que un creyente siempre, sabemos que un creyente siempre va, pues un verdadero creyente va a tener buenas obras, y sabemos que un incrédulo siempre va a tener malas obras. Por lo tanto, la palabra de Dios lo que está diciendo aquí es que aquella persona que ha creído en Cristo y que ha permanecido hasta el final, pues va a recibir vida eterna. Pero aquella persona que nunca quiso obedecer a Dios y que desechó el evangelio de Cristo, pues entonces esa persona va a ser condenada. De eso está hablando la palabra de Dios, porque en ese contexto es que está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios, es decir, está hablando de los que ya son creyentes. Sí, por eso. Está hablando, por otro lado, de los que son incrédulos. Ese pasaje, según Santiago, deben de producir buenas obras. ok. Ese pasaje que te compartí, precisamente estoy de acuerdo. Ahí está hablando de los que son creyentes. Por eso yo te decía que la salvación es un proceso. No solamente es un boleto que compras en el pasado, sino que es un proceso. O sea, entras a la familia de Dios, eres adoptado, naces de nuevo. Eres perdonado, eres limpiado, eres santificado. Pero ahora cuando ya estás en la familia de Dios, debes mantenerte en la gracia. Debes terminar la carrera, pelear la buena batalla, guardar la fe, para que, como dijo San Pablo al final de la carrera, te se da la corona de la vida. Y no solamente a él, sino a todos los que esperan su venida. También dice que cuidemos nuestra salvación, que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y como bien lo decías, este pasaje que yo tengo en pantalla, yo sé que tú no lo puedes ver, pero es el que te leí, el de Romanos 2:6, está hablando de los que ya son creyentes. Entonces no está hablando acá de paganos, gente que no tiene nada que ver. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando de los cristianos. Y hablando de los cristianos que ya están en la gracia, claramente San Pablo enseña que Dios les va a recompensar, les va a retribuir, les va a pagar. Si perseveran en las buenas obras, les va a pagar con la vida eterna. Claramente lo dice. Yo no veo cómo alguien puede negar esta realidad, porque está directamente en el texto sagrado. Dice que Dios va a retribuir, que Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Al que persevera en buenas obras, Dios le va a dar la vida eterna. Claramente está ahí. Romanos capítulo 2, verso 6 y verso 7. Entonces yo ahí veo como que te hace falta considerar este pasaje. Ahora, alguno dirá... Aquí la Biblia no está hablando de una justificación continua, sino que está hablando de las obras que todo creyente debe de hacer. Pero dice que son recompensadas con vida eterna. De todos los tiempos. Oscar. Está hablando de un tiempo escatológico, de un tiempo futuro, de un pago que van a recibir al final. Claro, pero esto, recuerda que esto está condicionado con la vida eterna o con la pérdida de la vida eterna. O sea, es que tú, mira, fíjate lo que estás haciendo. Tú estás haciendo lo siguiente. Tú estás diciendo, aquí estas buenas obras, está hablando de algo escatológico, de algo que sí, pero ahí dice que está condicionado a que recibas la vida eterna o que recibas la condenación. Dice que a los que perseveren en las buenas obras, Dios los va a recompensar. Dios los va a recompensar con la vida eterna, claramente lo dice. No sé por qué tú dices que no, que ahí no está hablando de eso, si el texto lo dice. ¿Tú tienes tu Biblia, la tienes cerca de ti? Sí, aquí la tengo delante de mí. Puedes, por favor, hay un Romanos capítulo 2, te voy a esperar para que tú lo mismo lo leas. Romanos capítulo 2, versos 6 y 7. Solo 2 versos. ¿Quieres que lo lea? Por favor. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Okay. Está haciendo una comparación entre el creyente y el incrédulo. Okay. El creyente que ha sido justificado y que debe de hacer lo recto delante de Dios y producir buenas obras, como dice la... Okay. Te pregunto. Que ponen por evidencia que él es un verdadero creyente, y también dice, vas a recibir un premio al final de todo. Claro. Ahora le dice, sí. Es malo, pero también vas a recibir un premio al final. Hay una razón por la que te pedí de favor, ¿no? Que lo leyeras. De acuerdo a lo que acabas de leer, Oscar, de acuerdo a lo que tú mismo acabas de leer en la palabra de Dios,
¿con qué van a ser recompensados los cristianos que perseveren en el bien hacer, en las buenas obras? ¿Con qué van a ser recompensados? Los cristianos Que perseveran, como dice la Reina Valera, en el bien hacer, o como dicen otras traducciones, en el buen obrar. ¿Con qué Dios los va a recompensar en el futuro si permanecen o perseveran en el bien hacer? si permanecen, perseveran, hacen la voluntad de Dios, van a ser recompensados con aquello que ya se les prometió cuando fueron justificados delante de Dios. Pero ¿qué dice el texto sagrado? O sea, no me des tanto tu explicación, sino de acuerdo a lo que tú leíste ahí en Romanos 2, 6 y 7. ¿Con qué Dios va a recompensar a los que perseveren en el bien hacer o en el buen obrar? Pues con aquello que ya se les prometió, con la vida eterna. Ok, veo como que batallas para decirlo. Dios los va a recompensar. Sí, yo sé, pero dame un cachito, ¿no? Déjame. Yo te escucho. Si te fijas, cuando veas la repetición, te vas a dar cuenta que yo te escucho. Tú también escúchame. Dice claramente que van a ser recompensados con la vida eterna. Entonces, claramente la Sagrada Escritura no enseña la idea de que somos salvados por la fe sola. Voy a serte sincero. Me extraña que tú como pentecostal te aferres a la idea esta de que somos salvados por la fe sola, porque tal vez no perteneces tú a las asambleas de Dios, pero las asambleas de Dios, al menos que hayan cambiado y yo no me di cuenta que puede ser, las asambleas de Dios no enseñan que la justificación, que la salvación es por la fe sola. Aquí tú me puedes corregir porque tú eres obviamente, tú eres pentecostal. Entonces, para que me quede claro, ¿es eso lo que estás defendiendo? ¿Que el hombre se salva por una fe sola? Primeramente el hombre se salva cuando cree en Cristo. En ese momento él es justificado. Ahora, esa persona que ha creído en Cristo, que ha sido justificada y que ha nacido de nuevo, tiene que producir buenas obras. Y eso va en concordancia con lo que ya te mencioné en Santiago, las buenas obras, en Romanos, capítulo 6 y 7, las buenas obras, la emuná del Antiguo Testamento, que también, en donde también se habla claramente de lo que es una fe viva, es una fe que produce buenas obras, produce frutos. Okay. No solamente, como tú dijiste, no es solamente una fe intelectual, claro, es una fe vivida. Pero entonces, yo creo. Entonces no crees en la salvación, no crees. Recuerda que cuando yo te pregunto salvación, Oscar, no me refiero a cómo te haces hijo de Dios. Tú y yo estamos de acuerdo. Que nos hacemos hijos de Dios por la fe, cuando recibimos la gracia de Dios por primera vez. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es un tanto distinta. No cómo te haces hijo de Dios, sino mi pregunta es esta. ¿Cómo la Biblia enseña que finalmente el cristiano se salva? ¿Con obras o sin obras? De acuerdo a lo último que te escuché, estás reconociendo que la Biblia enseña que las obras cristianas que vienen por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo deben estar en tu vida. Si no tienes esas obras, esa obediencia acompañando tu fe está muerta, entonces no vas a recibir la vida eterna. ¿Es así? ¿O no? Porque te voy a ser sincero, en veces siento como que me defiendes la doctrina de Lutero de la fe sola. Y de repente, cuando te vas a la Biblia, siento que te pones más de mi lado. No sé, ¿tú cómo lo ves? No, para nada, mira. Cuando yo hablo de la salvación, pues yo digo, ¿sabes qué? Si una persona cree en Cristo, en el momento que ella cree en Cristo, en ese momento ella es salva. Y si es salva, pues esa persona tiene un corazón ya diferente. Dios ya hizo algo en ella. Ahora, esa persona, dice la Biblia, que va a producir buenas obras, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Recuerda lo que dice Juan 14, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. No estamos solos. Pero solo si obedeces, Está dentro de nosotros. Solo si obedeces. No es algo automático, Oscar. Eso de producir buenas obras no es algo en automático, no es algo así como en piloto, no es así como que recibes el Espíritu Santo en tu corazón cuando recibes la gracia y se queda como en piloto, que automáticamente sí o sí vas a producir obras. Eso depende de la obediencia.
Cristo dijo, vosotros me amáis si guardáis mis mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guardará. Pero tú lo vas a entender como que el cristiano automáticamente, por el solo hecho de ser cristiano, como que sí o sí va a producir obras. Eso no es lo que vemos nosotros en la Sagrada Escritura. Entonces, no son necesarias las obras para Sí, ser justificados. sí, claro, yo ya te expliqué que de acuerdo a la Biblia, sí, tú lo reconociste. Lo que te dije es diferente. Lo que te dije es que la Biblia no enseña que por el solo hecho de ser cristiano automáticamente vienen las obras o son producidas las obras. Se requiere la obediencia, se requiere la libre voluntad de la criatura, del cristiano. Y cuando tú con tu libre voluntad obedeces al Evangelio, entonces la gracia de Dios te es dada para que tú obedezcas el Evangelio. Y eso se llaman las buenas obras. Las buenas obras son necesarias porque la fe sin obras está muerta. Y como dijo Santiago, ya veis, hermanos, que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. Es que tú como que cada vez que piensas en salvación, tú solamente piensas en el inicio de la salvación, como que te olvidas de todo el proceso. No, para nada. Estoy también hablando del proceso. Es decir, como ya te mencioné, el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando una persona cree, es sellada con la promesa del Espíritu Santo y va a ser guiada a toda justicia y a toda verdad. Y el Espíritu Santo va a hacer que esa persona esté inclinada a hacer buenas obras. Ahora esa persona, como en su libre albedrío, debe de producirlas, pero esa persona en ese proceso continuo, en ese proceso diario, en ese caminar diario, esa persona desde el momento que creyó fue salva, pero en ese proceso él debe de continuar haciendo obras no para ser justificado delante de Dios, sino porque ya ha sido justificado y porque el Espíritu Santo mora en él y porque él es obediente, pues va a obedecer y va a ser justificado delante de los hombres, como dice Santiago capítulo 4, y va a tener una fe viva. Como dice Santiago. Pero Santiago no dice eso. Esa parte, Oscar, esa parte que tú dices que vas a ser justificado delante de los hombres, eso no lo dijo Santiago. Esa parte tú se la agregaste, Santiago no lo dice. Yo ya mostré el texto sagrado. Mira, para que veas que la Biblia, yo sé que tú no lo puedes ver, pero yo te lo voy a leer. Mira, es Romanos 2:13. Romanos 2:13. Ok, lo voy a leer. Romanos 2:13 dice así. Vamos para allá. Pues no son justos, hablando de justificación, pues no son justos ante Dios. Nota que es ante Dios, no es ante los hombres como tú decías de Santiago. No lo dice en Santiago, pero tampoco lo dice aquí. Dice, pues no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los que cumplen la ley. Estos son los que serán justificados. Nota, querido Oscar, que aquí habla de justificación en tiempo futuro. Uno puede decir, oye, pero ¿qué no se supone que la Biblia también habla de justificación en tiempo pasado? Por ejemplo, allá en Romanos 5:1, tú sabes que dice, habiendo pues sido justificados por la fe tenéis paz para con Dios. Y sí, la respuesta es sí, también la Biblia habla de justificación en tiempo pasado. Pero aquí en este pasaje, Romanos 2:13, habla de justificación en tiempo futuro. Y en Santiago 2:24, habla de justificación en tiempo presente. Entonces uno puede decir, caray, ¿cuál de las tres es? Porque Romanos 5:1 habla de justificados, o sea, algo que ya sucedió. Acá Romanos 2:13 habla de serán justificados, algo en el futuro, escatológico, como tú decías. Pero Santiago 2:24 dice en tiempo presente que con las obras somos justificados porque la fe se perfecciona. De otra manera, la fe sola está muerta. Entonces, aquí lo único que estoy intentando mostrarte, querido Oscar, es que la misma Biblia, aunque no seas católico, aunque no estés de acuerdo con la doctrina católica, aún así tú todavía tienes que lidiar con lo que dice la Biblia. Y la Biblia sí habla de la justificación, no solo en tiempo pasado, sino habla de la justificación en tiempo presente, es Santiago 2:24, y habla de la justificación en tiempo futuro, Romanos 2:13. Ahora, si tú me preguntaras a mí, si tú me volteas la moneda, me volteas la tortilla y me dices, a ver, Plasencia, entonces ¿tú cómo lo entiendes? ¿Tú cómo me explicas esto que me acabas de decir? Que la Biblia habla de justificación en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Ok? Qué bueno que preguntas, te respondo. Es que la justificación es un proceso. Todo es por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo.
Y cuando yo me convertí en hijo de Dios, no fue por mis obras. Si tú te imaginas que yo o los católicos decimos que tienes que hacer un montón de buenas obras para que Dios te acepte como hijo de Dios, no, eso es herejía. Eso es pelagianismo, es lo que llaman el pelagianismo. No, esa es herejía. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que es por la fe, por la gracia de Dios, que nos unimos a Cristo y somos adoptados. ¿Ok? Pero una vez que somos hijos de Dios, Dios nos salva, como dice San Pablo en Efesios 2:8 en adelante, para buenas obras. Somos salvos por la gracia, esto no es de vosotros, para que ninguno se gloríe. Y dice que fuimos salvados para buenas obras. Entonces, las buenas obras son parte de la economía, de la manera en que Dios te justifica. Por eso dice San Pablo que trabajes en tu salvación con temor y temblor. San Pablo dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo, habiendo sido predicador, habiendo sido instrumento para salvación de muchos, yo mismo al último quedé descalificado. Entonces, la justificación, /diagonal salvación, la justificación es un proceso. Por eso la Biblia te maneja los 3 tiempos. Justificados, Romanos 5:1. Justificados tiempo pasado. Justificados en tiempo presente, Santiago 2:24. Justificados en tiempo futuro, Romanos 2:13. Y ahí es donde yo veo que tú necesitas considerar, porque tú como que piensas que las buenas obras cristianas no forman parte de la justificación, pero ya vimos que la Biblia dice de otra manera. Ok. Algo que tú mencionaste sobre Romanos 2:13 y me parece interesante es que tú dices que es una justificación en tiempo futuro. Entonces eso quiere decir que no es una justificación continua. Y precisamente es el contexto en el cual se está desarrollando la temática en Romanos capítulo 2. Está hablando de un futuro. Está hablando, pero no está hablando está hablando de un futuro juicio que van a recibir tanto, o en este caso los incrédulos, pero que en ese juicio también van a estar los creyentes, no para ser condenados, sino para decirles a ellos que ellos son justos delante de Dios. Ahora, no porque esas personas vayan a ser justificadas en ese momento, que vayan a obtener la salvación, sino porque ya fueron justificadas, pero Dios en ese juicio va a hacerle ver a las naciones que su juicio es justo y que hay un grupo de personas el cual no obedeció a Dios que va a ser condenada. Entonces, yendo también a Santiago capítulo 4, podemos ver claramente cómo ahí, pues eso no puede aplicar para ti, porque dice que esas obras te van a dar vida eterna. Ahora, tú en este momento no crees que tienes vida, sino que vas a recibir esa vida en un futuro. Ahora, yo sí creo que... Pero eso yo no lo creo, Perdón, es que dijiste algo sobre mí que no es correcto. Yo no creo así como tú dijiste. Tú dices, tú, José, tú crees que no tienes vida. Yo no sé de dónde sacaste esa información. Los católicos no eres salvo, pues, que no eres salvo. No, claro que sí. Nosotros creemos que estamos en estado de gracia hasta lo mejor de nuestra conciencia. Mientras nosotros estemos permaneciendo fiel a Él, creemos que estamos en estado de gracia, repito, hasta lo mejor de nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo vas a recibir la salvación al final? Porque es un proceso. Porque es un proceso, es algo que se comienza, algo que se camina, o sea, que se desarrolla y algo que se consuma. Pregunto yo, mira, te voy a dar un ejemplo. Creo que este ejemplo, Oscar, te puede ayudar. La santificación. La santificación tiene un inicio, tiene un desarrollo, o sea, un progreso, y tiene una consumación. Llega su momento que esa santificación se completa. ¿Estás de acuerdo con esto que acabo de decir de la santificación, sí o no? En cuanto a la santificación, la palabra de Dios dice que... Sí, yo sé, pero es que no es eso. Sí, yo sé, pero yo te hice una pregunta. Me gustaría escuchar una respuesta, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, yo sé, pero no es eso, no es que no respondiste. O sea, por eso te digo, el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final. Pero no es eso lo que te pregunté. O sea, yo sé que sí proferiste palabra. O sea, puedo escucharte que estás profiriendo palabras. Pero yo te hice una pregunta. Yo espero un sí o un no. Yo te dije que la santificación tiene un inicio, tiene un progreso y luego se consuma la santificación. Tú dirías sí o no. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues ya te contesté. No, yo no escuché un sí o un no.
¿Cuál sería? ¿Un sí o un no? Pero es que es importante que la gente sepa. No, yo sé, pero es importante que estemos interactuando, porque mira, si vamos a predicar, pues sí, no necesito interactuar contigo, nada más prendo la cámara y yo hablo solo. Pero como estamos en un diálogo, si tú me haces una pregunta, yo tengo la responsabilidad de decir, no, no estoy de acuerdo. O sí, sabes que sí, en ese punto estoy de acuerdo. Entonces te vuelvo a preguntar por enésima vez. La santificación tiene un inicio, tiene un desarrollo y luego tiene una consumación. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ok. La razón por la que te quise poner este ejemplo, querido Oscar, es para que veas que la salvación es lo mismo. No puedes desconectar la santificación de la salvación. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una consumación. Es exactamente lo mismo. La santificación y la salvación no se puede considerar lo mismo, es decir, son dos cosas diferentes. Ah, caray. ¿Tú crees entonces que puedes ser salvo? ¿Tú crees que lo mismo, correrían el mismo? Qué raro. Eso está muy raro. Oscar, ¿tú crees que puedes ser salvo sin la santidad? Pero déjame nada más contestarte eso y ya te contesto lo otro. Ok. Si me das chance. Entonces, la santificación ocurre después de que el creyente comienza después de que el creyente es justificado delante de Dios. Es decir, es un proceso. Pero la justificación es posicional. ¿Por qué razón? Porque no podemos poner las obras como algo que nos puede ayudar a nosotros a justificarnos delante de Dios, posicionalmente, salvíficamente. Entonces, ahora, ¿qué es la santificación? La santificación sí es un proceso. Comienza cuando la persona cree y finaliza al final de todas las cosas, pero la justificación no es lo mismo. Ahora, la justificación que tú estás mencionando o que has mencionado a lo largo de este video, pues estás haciendo una confusión entre la Está bien, dame un cachito. Y la justificación delante de los hombres. Ok, ahora sí me vas a responder. Hay que poner en su contexto cada carta. Entiendo, Oscar, pero se te olvidó algo. Me dijiste que después de que dieras estas palabras que acabas de dar, acabas de decir que me ibas a responder. Yo te pregunté que si puedes ser salvo sin santidad. Las personas son justificadas solamente por la fe. Ahora, la santidad viene después. Es decir, es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Sí, yo sé, pero mi pregunta es... Mi pregunta es que si la salvación como un todo, que si puedes... No te pregunté cómo te haces hijo de Dios, cómo entras a la familia de Dios. Te pregunté que si puedes ser salvado como un todo sin santidad. Ok, sin santidad nadie puede ver al Señor. Ok, ¿ves? Entonces ahí está. Por eso yo te decía que no puedes desconectar. Dame un cachito. Yo te decía que no puedes desconectar la justificación de la santidad, de la santificación. Van de la mano. De hecho, para serte sincero, son simultáneamente lo mismo. No puedes tú decir que estás tú en estado de justificación o que estás creciendo en justificación, pero no estás creciendo en santificación. Sería una contradicción. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué crees que la Biblia habla de justificación? Mira, te voy a dar una prueba. Si tú me dices, Plasencia, dame una prueba de que justificación también es un proceso y que también es algo que va en aumento. Te lo acabo de dar. Mira. Romanos 5.1, hablando de la conversión, dice que fuimos justificados tiempo pasado. En Santiago 2.24, hablando de la obediencia cristiana de las obras, habla de justificación en tiempo presente. Y Romanos 2.13, hablando del juicio, habla de la justificación en tiempo futuro. Entonces, yo no sé por qué niegas que la justificación, al igual que la santificación, van de la mano y que son un proceso. Yo no sé por qué cuando yo te dije que no puedes hablar de justificación sin santificación, hiciste una reacción como dando a entender que no lo entiendes. Pues está en la Biblia, está muy claro. La santificación es un proceso, pero cada creyente crece de diferente manera. Es decir, hay unos creyentes que van a crecer de un día para otro. Otros les va a tomar años crecer. Es decir, la santificación es parte del diario vivir del creyente, pero no siempre el creyente va a tener la misma santificación. Es decir, una persona aquí, fulano Pepe, no va a tener el mismo grado de santificación que Juan. No va a ser lo mismo y tú lo puedes ver todos los días.
Es decir, yo lo puedo ver en todas partes, entonces no puedo decir yo que eso va de alguna manera, eso va ligado a la justificación, aunque en cierto sentido sí, pero se debe de comprender, se debe de entender que cuánta santificación tiene un creyente y cuánta santificación tiene el otro. Sí, yo sé, pero es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que ciertamente, perdón, sí, Oscar, vamos a hacerlo un diálogo. O sea, si yo estoy hablando y ya me alargué y tú de repente quieres preguntarme o quieres hacer un comentario, hay que ser que entre ahí la caballerosidad, ¿no? Y dejarnos interrumpir, ¿no? Sí, mira. Yo no estoy hablando de que hay hermanos que avanzan más en la santidad. Yo sé que sí. Pero no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que al igual que el proceso de santificación, la Biblia nos enseña que la justificación es lo mismo. Te lo mostré con pasajes bíblicos. Si te fijas, todavía no cité el catecismo, todavía no cité las teologías dogmáticas católicas. Te cité pura escritura. Te cité Romanos 5.1, justificación tiempo pasado. Te cité Santiago 2.24, justificación tiempo presente. Y te cité Romanos 2.13, justificación tiempo futuro. Entonces, yo no estoy hablando de que hay hermanos que avanzan más en la santidad. Estoy hablando de que la justificación, la salvación, es un proceso. No es algo que ocurre solamente en el pasado. Entonces, sí, no, ahí yo creo que ese punto está claro, ese punto está claro. Entonces, bueno, no sé si yo creo que hemos cubierto este punto, ¿Tú crees? ¿Puedo responderte eso? Bueno, no, es que lo mío fue un comentario, lo que tú dijiste, al menos que vayas a decir algo diferente. Si vamos a regresarnos a lo mismo, pues no le veo mucho caso. Nada más de lo que dijiste ahí sobre lo que es la santificación. La santificación es un proceso, pero una persona que no ha sido justificada delante de Dios, pues no puede ser santificada. Por lo tanto, la justificación va primero. Sí, yo no puede ser lo mismo. Yo no he dicho lo contrario, Oscar. Yo no dije lo contrario. Yo sí creo eso. Yo creo que cuando vienes a la gracia de Dios, eres adoptado, eres justificado. Pero lo que estoy diciendo es que esa justificación, de acuerdo a la Biblia, no es solamente ese primer momento. O sea, es que yo sigo repitiendo Biblia y Biblia, y yo no veo que tú interactúas con todo lo que yo digo. Te dije que la justificación, de acuerdo a Romanos 5.1, es tiempo pasado. Te dije que la justificación, de acuerdo a Santiago 2.24, es algo que ocurre en el tiempo presente. Y te dije que la justificación, de acuerdo a Romanos 2.13, es algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cuál de las tres es? Las tres, porque es un proceso, algo que se inicia, algo que se desarrolla, que crece, que madura, y algo que se consuma, que llega a su plenitud. Esa es la justificación. Y tú dices que no. Yo creo que tú estás cometiendo un error porque estás mezclando una cosa con la otra. Por ejemplo, estás mezclando la justificación. Es que dice, mira, una cosa es decir que el interlocutor, entiendo. Una cosa es decir que tu interlocutor comete un error, pero otra cosa es demostrarlo. O sea, demuéstrame que he cometido un error, porque nada más estás diciendo que estoy cometiendo un error. Sí, cometiste un error porque Romanos capítulo 2, verso 3 está hablando de un juicio futuro. Es decir, no está hablando de lo que va de algo que van a recibir en ese momento. Está hablando también. Claro, pues por eso, a eso me estoy refiriendo. Yo no usé Romanos 2.13 para hablar de lo pasado. Yo no usé Romanos 2.13 para hablar del presente. Yo usé Romanos 2.13 para hablar del futuro. No sé por qué insiste. O sea, tú piensas que diciendo que Romanos 2.13 está hablando de algo escatológico, o sea, de algo que viene en el futuro. Pues sí, es que yo estoy hablando de algo que va a venir en el futuro, pero nota que ahí está hablando de justificación. Mira, claramente lo vuelvo a compartir para que las personas lo puedan ver. Ahí está en la pantalla. Claramente dice Romanos 2.13 que los que obedecen, los que guardan la ley, serán, tiempo futuro, serán justificados. Pero si uno va a Romanos 5, que de hecho puedo ir para allá. Si uno va rápidamente, permíteme, porque no lo he puesto en pantalla, sería bueno que la gente lo vea. Mira, lo leo. ¿Crees que los incrédulos al final de los tiempos pueden ser salvos? No, yo no creo eso. Déjale este. Romanos 5.1. Mira cómo acá habla de justificación en tiempo pasado. Dice justificados. Aquí no dice serán justificados. Tampoco dice como Santiago en 2.24 que dice que las obras, permíteme para terminar mi intervención.
¿Ok? Aquí no habla en tiempo futuro como en Romanos 2.13 que dice serán justificados. Aquí tampoco está hablando como Santiago 2.24 que dice que con las obras eres justificado. Aquí habla en tiempo futuro. Dice, pasado, me equivoqué. En tiempo pasado. Dice justificados, tiempo pasado. Justificados, por tanto, por la fe. En otras traducciones lo deja más claro porque dice habiendo sido justificados. Entonces, la doctrina católica es que la justificación no es como enseñó Lutero, que es un instante y que ya el resto es pura santificación, pero que no afecta tu salvación. No, la salvación, la justificación es un proceso. Y si uno batalla para entender que la justificación puede ser un proceso, más allá de que puede ver los pasajes que ya señalé, el ejemplo que yo te di es claro. ¿Cómo es la santificación? ¿Acaso no la santificación tiene un comienzo? Tiene después una madurez, un desarrollo, y luego llega su consumación. Es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de ser santificado. ¿Por qué crees que la Biblia a los creyentes les llama a los santos? Entiendo, pero ¿por qué crees que la Biblia llama a todos los cristianos los santos? A ver, yo te pregunto, ¿tú estás completamente santificado? Sí, yo estoy completamente santificado, pero la santificación no solamente... ¿Estás seguro? Tú no estás completamente santificado. Sí. No, la Biblia dice que no. ¿Cómo no? Si fui sellado con el Espíritu Santo. Sí, pero no significa que ya estás completamente santificado. San Pablo no enseña eso. Bueno, tengo errores y eso, pero... ¿Ves? Entonces no estás completamente santificado. ¿Ves? Veo que tú no solamente batallas para entender el concepto bíblico de justificación, también batallas para entender el concepto bíblico de santificación. Tú no estás completamente santificado. ¿Sabes qué dice San Pablo? Dice que la santidad se puede perfeccionar. Dice que perfecciones la santidad en el temor de Dios, y dice que seamos limpios de toda impureza de cuerpo y del espíritu. Por cuanto estoy en Cristo, soy hecho justo. Sí, pero eso no significa que ya estás completamente santificado. Tú sabes que no estás completamente santificado. Pero es que yo no te pregunté eso. Yo no te pregunté que si ya eres un hijo de Dios. No te pregunté que si por el hecho de ser cristiano. De hecho, te dije lo contrario. Te dije que la Biblia llama a todos. A todos los cristianos los llama santos. Por ejemplo, cuando tú lees las cartas de Pablo, siempre dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en determinada ciudad. Se usa santos para todos los cristianos, pero en otro sentido, hablando de la santificación como algo que tenemos que aspirar. Dice a los romanos, dice a los santos que están en Roma, llamados a ser santos. Si es lo mismo la santificación que la justificación, ¿tú puedes ser salvo solamente siendo santificado? Te acabo de decir que es lo mismo. No sé por qué me haces la pregunta si te acabo de decir que es lo mismo. O sea, es algo intercambiable. Pero tú puedes ser salvo solamente siendo santificado y no justificado. ¿Sí es lo mismo? Pues escucha tu pregunta. Es que tu pregunta, me estás preguntando algo que yo ya te respondí. Cuando eres justificado, eres santificado. No puedes separarlo. Pero tú estás diciendo que es lo mismo. Si es lo mismo es porque puede ser salvo solamente siendo santificado. Bueno, si eres santificado cuando recibes la gracia, eres justificado en tiempo pasado. Entonces no es lo mismo. Entonces tenemos que poner una cosa en un lado y la otra cosa en la otra. No, mira, déjate ayudo. Pienso que lo que voy a decir puede ayudar. Mira, la realidad que ocurre en el alma de la persona, a la que llamamos santificación, también se la describe como justificación, ¿ok? Ahora, cuando se enseña teología, por razones de ser más claro, más específico, hacemos ciertas distinciones. Algunas veces vamos a hablar de justificación propiamente hablando. Algunas veces vamos a hablar de santificación para remarcar o enfatizar otro aspecto. Pero son parte de la misma realidad. Es como una moneda. En una moneda clásica tienes una cara y tienes un águila, ¿no? Tienes cara y tienes águila. Las dos son parte de la misma moneda. No puedes tener la una sin la otra. Si tú dices, no, yo tengo pura cara, entonces no tienes una moneda, tienes un dibujito, tienes alguna pinturita. Porque si tienes una moneda clásica, tiene cara y tiene águila. Entonces, la realidad que se describe con justificación, con santificación, es una sola. Pero cuando ya enseñamos de manera sistemática una clase de teología, es cuando utilizamos estas expresiones. Pero no se sigue que puedas decir que no están describiendo la misma realidad.
Cuando eres justificado, eres adoptado en la familia de Dios, eres santificado. Por eso dice que fuimos en tiempo pasado, fuimos santificados. Mira, lo mismo que se dice, querido Oscar, de la justificación, también se dice de la santificación. Por ejemplo, la Biblia dice que ya fuimos santificados. Tal vez por eso te confundiste y tú dijiste que ya estabas completamente santificado. Porque sí dice la Biblia en tiempo pasado que fuimos santificados. Pero la Biblia dice que trabajes en tu santidad, que tienes que estar creciendo en santificación. Y la Biblia dice que un día vamos a ser glorificados, vamos a ser completamente santificados. Pues así como se dice estas cosas de la santidad, de la santificación, lo mismo dice la Biblia sobre la justificación. Y yo te lo mostré con Biblia, ¿eh? No es lo mismo, mira, te voy a decir por qué. Primeramente, para que una persona pueda ser salva, tiene que ser justificada. Y si fuera lo mismo, entonces podríamos decir, pues va a ser santificada y va a ser salva solamente siendo santificada y después viene la justificación. No, no es lo mismo. Primero viene la justificación y después de que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, viene la santificación, que es un proceso continuo a lo largo de su vida. Ahora tú confundes lo que es la justificación posicional con la justificación delante de los hombres. Justificación posicional, Romanos capítulo 1 habla de la justificación y dice, tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir que tenemos paz en el tiempo que nosotros somos justificados. Y si no fuera así, pues entonces no tendríamos paz, porque tenemos que seguirnos justificando durante toda nuestra vida. Ahora, ¿cómo se entiende Santiago capítulo 2? Habla de una justificación delante de los hombres, de buenas obras, algo que no está desligado de lo que nosotros creemos, porque el verdadero creyente debe de hacer buenas obras. Eso se llama emuná, es decir, una fe viva, una fe diaria. Y esa fe viva y esa fe diaria va a hacer que el creyente continúe con su santificación, con ese proceso a lo largo de su vida. Ahora, la justificación es posicional, es una vez, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros ser justos delante de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que nosotros no podemos agregarle nada a nuestra justificación. Las obras no aportan nada a nuestra justificación, sino que prueban de que nosotros somos verdaderos creyentes y que nosotros estamos obedeciendo Una pregunta, Oscar, una pregunta. Tengo una preguntita así rapidito. Una pregunta sobre esto que acabas de decir. Dijiste que las buenas obras no aportan nada a la justificación. Te pregunto, si es cierto lo que acabas de decir, que las buenas obras no aportan nada a la justificación, ¿por qué Santiago dice lo contrario a ti? ¿Por qué Santiago dice en 2:24 que el hombre se justifica por las obras? Porque allí está hablando de la justificación delante de los hombres. En ninguna parte dice eso, ¿eh? Acuérdate que te mostré el contexto, que estaba hablando de la salvación. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y dice, la fe sin obras está muerta. ¿Por qué sigues repitiendo el mismo error? ¿Por qué sigues repitiendo que es delante de los hombres? No, a pesar de que el contexto te corrige, yo te lo hice ver. Te dije, mira, te dije 2 versículos antes, está hablando de salvación. Dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿No veis que la fe sin obras está muerta? Y luego después te regresas. No, es delante de los hombres. Es delante de los hombres. Es delante de los hombres. Pero en ninguna parte del texto sagrado dice eso. Tú estás repitiendo algo que has escuchado. Y no es algo que ellos están haciendo delante de los que están llegando de la congregación. Pues es delante de los hombres. Es algo que se ve dentro de la congregación. No. Acuérdate que cuando se habla de justificación, querido Oscar, cuando se habla de justificación, estamos hablando delante de Dios. No existe una justificación delante de los hombres. Existe el buen testimonio. Existe el dar testimonio para dar gloria a Dios. Claro, pero cuando hablamos del tema de la justificación, que es de lo que se supone que estamos hablando. Cuando hablamos de la justificación, no existe tal cosa como que 2 justificaciones. Una es justificación delante de Dios y la otra es justificación delante de los hombres. Para empezar, cuando se habla del ejemplo de Abraham, no había ahí el testimonio de los hombres. El único testigo era Dios y era una prueba delante de Dios. Y dice que cuando Abraham obedeció, fue entonces y solo hasta entonces cuando le fue contado por justicia. Porque la fe que salva, la fe que justifica, la fe bíblica, no es una fe sola. Porque la fe sola está muerta. La fe que justifica, la fe que salva, la fe bíblica, como la enseña la Iglesia Católica, es una fe con obras. Por eso Santiago dice, ofreció a su hijo sobre el altar y entonces le fue contado por justicia, no antes.
Claramente lo enseña ahí Santiago. Pero tú sigues diciendo que es delante de los hombres. No lo dice eso la Biblia. Bueno, si vamos a la carta de Santiago, vamos a ver que sí. Porque el apóstol, porque este Santiago le está hablando a una iglesia, a un grupo de personas que están haciendo lo malo delante de los hombres. Y dice, ustedes que están haciendo esto está mal. Están haciendo acepción de personas. Lo que ustedes están practicando es incorrecto. Y los incrédulos lo están mirando. Esa fe no los va a justificar delante de Dios. Tienen que obrar conforme a la verdad. Y eso es lo mismo que sucedió con Rahab, la ramera. ¿Qué fue lo que hizo? Fue justificada delante de los hombres. Esa persona todavía no era creyente. Ok. Mira. Entonces, vemos una comparativa entre una cosa y la otra. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Okay. Romanos capítulo 5, versículo 1, fuera lo mismo que Santiago, entonces Romanos no hubiera dicho, tenemos paz para con Dios, sino que tenemos que seguir haciendo obras para tener paz para con Dios. Eso lo dice el mismo Pablo en Romanos 2:6, acuérdate. Dice que si tú te mantienes, o sea, dice si perseveras en buenas obras, Dios te va a recompensar con la vida eterna. Hay que poner todo junto, porque si no pones todo junto, querido Oscar, es como poner a Pablo contra Pablo. Estás poniendo a pelear a Pablo contra Pablo y no hay que hacer eso. Mira, tú dijiste algo que me llamó la atención cuando decías que no puede ser la justificación un proceso. Dices, no puede ser algo continuo, José, porque tendrías que estarte justificando de manera gradual, o sea, constantemente. Pues mira, yo te voy a compartir lo que dice la Biblia, ¿no? Y este es el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 22, te voy a leer el verso 11. Apocalipsis 22, verso 11, dice así, mira lo que dice acá el apóstol. Apocalipsis 22, 11. El injusto que comete injusticias, el sucio que se mancha aún más. Pero mira lo que viene después. El justo, o sea, el cristiano, el justo siga practicando la justicia. El santo que se santifique todavía más. De hecho, en la Reina Valera, cuando dice el justo, no sé si tienes tú por ahí la Reina Valera en Apocalipsis 22, 11. ¿Cómo dice Reina Valera en Apocalipsis 22, 11? Aquí lo tengo. ¿Te leo todo el texto? Sí, el 11. Uh-huh. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y puedes leer el que sigue, el 12, por favor. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ok. Entonces, claramente, tanto el apóstol Juan como Jesucristo mismo, porque las últimas palabras que leíste son del verbo de Dios encarnado, dice el verbo de Dios, he aquí vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Claramente, el mismo Jesús dice al principio del libro del Apocalipsis, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo dijo en Mateo 24, el que persevere hasta el final será salvo. Santiago dijo, ¿acaso la fe sin obras podrá salvarle? Dice, no, porque está muerta. Y a Abraham se le contó por justicia cuando obedeció y ofreció a su hijo sobre el altar. No había testigos oculares, ahí no era para dar un buen testimonio, ahí era para ser puesto a prueba delante de Dios. La justificación delante de los hombres no es bíblica, no existe, para ser sincero. La justificación delante de los hombres no es bíblica, no existe. Si vamos a hablar de dar buen testimonio, claro, eso debemos hacerlo. Si vamos a hablar de que la gente pueda ver nuestras buenas obras y que Dios sea glorificado, claro, eso no lo niego. Pero yo no estoy hablando de dar buen testimonio o de rendirle gloria a Dios. De lo que estoy hablando ahorita es de la justificación, de la salvación. Hemos visto de pies a cabeza que la Biblia enseña que las obras cristianas que vienen por la gracia y por el poder del Espíritu Santo deben estar acompañando a tu fe, porque dice Santiago que las obras perfeccionan la fe y dice que las buenas obras cooperan con la fe. Lo dice bien claro en Santiago 2:22 en adelante. Entonces, yo creo que está claro. Bueno, ya le dimos muchas vueltas. De verdad que vamos a dejarlo. Nada más ahí ya termino. A ver, pero no te me alargues mucho, porque ya estamos cerrando. Sí.
Bueno, ahí Apocalipsis capítulo 22, verso 12, 11 y 12 está hablando del fin del tiempo, es decir, los creyentes van a recibir un galardón, los incrédulos van a recibir también su premio, pero no está hablando de una justificación continua, está hablando de un tiempo escatológico, un tiempo futuro, algo que va a suceder. Pero te olvidaste del versículo anterior. Te olvidaste del verso 11. En el verso 11 dice, el que es justo, que sea justo todavía, o en esa traducción dice que practique la justicia todavía. Y en ese contexto se dice que el Señor viene pronto y que va a recompensar. Eso no está desligado de lo que nosotros creemos. No, es que tú me dijiste, ¿te acuerdas? Se te olvidó algo, Oscar. Tú me dijiste hace como 4 minutos, me dijiste que no podemos creer en una justificación constante porque tendríamos que siempre estarnos justificando. Y yo te leí Apocalipsis 2:11, donde dice el apóstol Juan que el que sea justo, el que es justo, que practique la justicia aún. Y después Jesús dice que va a venir para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Tú sigues repitiendo que es tiempo futuro, pero claro, ahí no hay controversia. Yo creo que esto es tiempo futuro. Por eso decimos que la salvación no es solamente cuando naciste de nuevo. La salvación no solamente es en el pasado, cuando recibiste la gracia de Dios. La salvación, como dice Pablo, es algo que se debe cuidar y debes trabajar en tu salvación con temor y temblor. Pero también la salvación es algo que vas a recibir. Porque acuérdate lo que dijo Pablo en Romanos 2:6. Dice que Dios va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Y dice claramente, el que persevere en buenas obras va a recibir la vida eterna. Yo creo que a eso me referí cuando te dije que ya quedó claro y hasta ya le dimos muchas vueltas. Vamos a dejarlo aquí porque si no, esto no tendría fin, ¿no? Querido Oscar, de verdad que gracias, me gustó. Creo que estuvo incluso hasta mejor que el primer diálogo que tuvimos. Me gustó, estuvo más fluido. Creo que el primero nos estábamos quizás acomodando al estilo. Esta vez siento que estuvo mucho más fluido, muy bueno. Así de que puertas abiertas, querido Oscar. Para los que van llegando, Oscar es pentecostal. Pregunta, Oscar, ¿eres pastor o no eres pastor? No, yo no soy pastor. Okay. Eres miembro de una congregación. Solamente, sí. Ok, perfecto. Pues querido, te mando un abrazo. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Y ya sabes, puertas abiertas para cuando gustes. Gracias, igualmente, que Dios te bendiga.